la grabación. Bien, entonces vamos a checar el día de hoy. El tema que nos corresponde es lo relacionado con cargas eléctricas en campos magnéticos. Vamos a iniciar checando primero algunas propiedades que tiene el campo magnético, o de dónde surge, o dónde los podemos encontrar, ¿no? Si bien este tipo de, de entes, pues ya lo han podido ustedes, pues de alguna manera han interaccionado con ello, con este tipo de campo magnético. Es importante ir reconociendo algunas cosas, ¿no? Sobre todo que pues ya es muy conocido desde la primaria, secundaria, siempre se ven cosas relacionadas con los campos magnéticos, ¿no? Es más común poder reconocer este tipo de campo que un campo eléctrico, por ejemplo. Entonces aquí entra en juego algo que se llama magnetismo, y es un área, un concepto que se maneja desde hace muchísimos años, ¿no? Desde la época de los griegos, y ellos hablaban acerca del magnetismo y reconocían algunas propiedades que tenían, ¿no? Entonces, para empezar, se asume que esto del magnetismo proviene su nombre porque habían encontrado un tipo de piedra que tenían unas características que llamaban la atención de la gente, ¿no? En ese caso, pues, o podían observar que atraía cierto tipo de objetos, pero no a todos. Y pues más adelante con investigaciones se dieron cuenta que solo podía atraer objetos que tuvieran hierro en alguna cantidad. Y esas piedras se llamaban magnetitas. Entonces de ahí viene el nombre de magnetismo. Entonces, con el paso de los años y de los siglos, se fue realizando una investigación más a fondo de estas piedras, y entonces se reconoce lo que conocemos en la actualidad como imanes. Y se ha encontrado que esos imanes naturales, porque también hay imanes artificiales, entonces estos imanes naturales tienen en sí dos polos que se les llama norte y sur, y que siempre van a estar en pareja. Cuando tengamos un imán, siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur. Y resulta que aun cuando este imán natural, si lo cortan a la mitad, pues no se separan estos polos, sino que al dividirlos, pues se forman dos imanes más pequeñitos, y va a aparecer, si cortamos aquí a la mitad, pues en esta zona va a aparecer un norte, y en esta otra zona, perdón, un sur, y en esta otra zona va a aparecer un norte. Entonces tendríamos dos imanes pequeñitos. De hecho, en la actualidad, pues no se ha podido encontrar de manera experimental un polo norte o un polo sur por separado. Es decir, se asume hasta el momento que no existen los monopolos magnéticos. Siempre voy a tener un norte con un sur. Y para poder comprender un poco cómo se comporta, pues se pensó en una propiedad geométrica que se le llaman líneas de campo magnético, que está representada por estas líneas azules, que me indican la dirección en la que se comportaría el campo magnético si yo me muevo aquí alrededor. Entonces aquí tendría el imán, y acá todo lo demás es, pues digamos, el espacio, ¿no? Entonces son líneas invisibles, no las podemos ver, pero sí podemos saber de su existencia porque se le anexa por ahí o se le acerca algún objeto, y entonces se perturba este campo que se tiene aquí. Pero vean que aquí la propiedad que se les da a esas líneas es que las líneas de campo magnético salen siempre del polo norte, salen, ¿sí? Van hacia afuera. Y en el polo sur las líneas entran, por eso vienen las flechitas así. Entonces, una línea de campo magnético sale siempre del polo norte y llega
hasta el polo sur, cuando tenemos un solo imán, ¿no? Un imán nada más de esta forma. Pues resulta que este tipo de características que tienen los imanes naturales, pues esa propiedad se encuentra también en la Tierra. Aquí vemos una imagen que representa el planeta Tierra. Este sería su eje de rotación. Y vean cómo en realidad la Tierra está como que un poco inclinadita, ¿sí? Entonces el eje, aquí en este imán, aquí si trazamos una línea horizontal, a eso se le llama eje. Entonces resulta que el eje de lo que es este comportamiento de la Tierra como si fuera un imán gigante, pero es un imán gigante pero muy débil, en el sentido de que la intensidad del campo magnético no es tan fuerte, ¿no? O sea, como si fuera, por ejemplo, de un imán natural grande. Es un campo relativamente pequeño. Entonces su eje está como inclinadito. Entonces ese imán gigante en la Tierra no está en el mismo eje que el de rotación, sino que está inclinado. Entonces por eso se ven las líneas de campo de esta manera, así. Se están así como que inclinaditas, ¿no? No están sobre el mismo eje. Y una posible manera de detectar esas líneas de campo magnético es con una brújula. De hecho, las brújulas están diseñadas para que puedan detectar esa pequeña intensidad de campo magnético de la Tierra. Y la brújula, pues se dice que siempre va a apuntar hacia el norte, pero el norte de la Tierra, ¿sí? No el norte del imán. Entonces, de esta manera se pueden guiar para moverse a través de lo que es la Tierra, ¿no? En cualquier parte. Han visto por ahí que para que encuentren cierto tipo de ubicaciones, pues utilizan una brújula y ahí van siguiendo la orientación que esta les da, ¿no? Y una brújula, así en términos muy sencillos, no es más que una aguja imantada. Y entonces, dentro de las propiedades que tienen los imanes es que si aquí yo acerco un polo sur, entonces se van a atraer esos polos. Y si yo coloco aquí un polo norte, entonces se van a rechazar. De tal manera que aquí la regla es que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Entonces, si colocamos un imán con un polo sur, se van a atraer y se van a pegar. Pero si coloco aquí un polo norte, entonces los imanes se van a rechazar, nunca van a llegar a tocarse, ¿no? Porque siempre van a estar en repulsión. Bueno, déjenme ver quiénes están acá tratando de entrar. Y continuamos acá entonces. Estas son algunas propiedades que tienen los campos magnéticos, ¿no? Entonces son imanes naturales, el imán que podemos encontrar en la Tierra, y les comentaba que también hay imanes artificiales que son creados por el hombre, que esos se les llaman electroimanes, que para que podamos entender cómo funcionan ellos, primero tenemos que examinar el comportamiento de la corriente eléctrica y su relación con el campo magnético, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Bueno, estamos aquí entonces, ¿no? Precisamente las corrientes eléctricas nos dicen que producen campos magnéticos. ¿Esto qué significa? Resulta que anteriormente se pensaba que la electricidad tenía sus propias reglas y sus propios comportamientos, y el magnetismo estaba también por otro lado, estaban separados, no había ninguna conexión entre la electricidad
y el magnetismo. Sin embargo, las investigaciones de Ørsted los llevó a la conclusión de que si tenemos una corriente eléctrica se puede producir un campo magnético. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Pues hizo un experimento en el cual tenía una espira de un alambre conductor, hizo pasar a través de ese alambre una corriente, le acercó una brújula y detectó que la brújula se desviaba. Y pues eso significaba entonces que cerca de aquí, de la espira, había un campo magnético. Y eso dio inicio a que se buscara cuál es la relación que había entre las corrientes eléctricas con los campos magnéticos. Y después de realizar muchos experimentos, pues pudieron comprobar que efectivamente en un alambre conductor, si hago pasar una corriente, a su alrededor se produce un campo magnético. Y estas líneas que ven ustedes aquí son las líneas que representan el campo magnético que genera una corriente de este tipo, que va de esta manera, ¿no? Que circula en esta dirección sobre esa espira. Entonces, ¿eso qué está significando? Vean que hay líneas que aquí entran y salen de lo que sería la espira. Lo mismo, esos que están aquí pues corresponden a esta parte de arriba de la espira. Este pedacito genera su campo alrededor, ¿no? Y este otro más grande genera también su campo alrededor. Entonces, si alcanzan a apreciarlo, pueden darse cuenta ustedes que el campo magnético que genera esta corriente atraviesa lo que es su sección transversal. Entonces, si aquí colocáramos esto de colores, sería su sección transversal. Entonces las líneas de campo siempre la van a atravesar de esa manera, hacia allá. Pero ¿cómo determinamos la dirección de la corriente? Si aquí me dicen que iría en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿no? Si observamos esta espira de aquí, aquí arriba iría dirección contraria a las manecillas del reloj. Pero vean que a partir de aquí, de la mitad, si bien aquí siguen las líneas hacia adentro, pero que atraviesan esa superficie, vean que aquí abajo cambia la dirección del campo en esta sección. Vean que acá arriba, si me fijo en esta, va en dirección contraria a las manecillas del reloj. Pero si me fijo en esta, igual la más pequeñita de todas, va en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, si partimos a la mitad, por arriba, y si quisiéramos completar el círculo, se estarían moviendo en dirección contraria a las manecillas del reloj, y por debajo se moverían en la dirección de las manecillas del reloj. Pero la regla en sí no es que nos fijemos tanto en esto, sino que siempre tenemos que checar que en una espira, cuando circula una corriente, las líneas de campo siempre van a atravesar su sección transversal. Si cambiáramos la dirección de la corriente, es decir, que en vez de que se mueva hacia acá, se moviera hacia el otro lado, entonces las líneas de campo tienen que cambiar de dirección. En ese caso se moverían, aquí estaríamos indicando que es de izquierda a derecha, entonces en ese caso sería de derecha a izquierda, cambiaría la dirección del campo. Se estarían moviendo las líneas hacia allá, ¿sí está claro? Entonces, ¿cómo determinamos de una manera sencilla la dirección del campo que genera una corriente eléctrica? Pues hay algo que se llama regla de la mano derecha, que significa que imaginariamente tomamos la espira con nuestros dedos y vean cómo se enrollan. Se enrollamos los dedos cuando la vas a agarrar, y aquí tenemos el pulgar. Entonces tenemos que tomar la espira de tal manera que el pulgar apunte en la dirección de la corriente con la mano derecha, ¿sí? Entonces va en la dirección de la corriente el pulgar, y entonces la dirección de los otros dedos
me va a indicar hacia dónde se mueve el campo magnético. Vean que aquí los dedos se enrollarían hacia allá, pues entonces hacia allá va el campo magnético, así como está esta, ¿no? Entonces recuerden, se toma la espira de manera imaginaria, de tal forma que el pulgar apunte en la dirección de la corriente y al enrollar los dedos me va a indicar en qué dirección se mueve el campo. Entonces, si cambiamos la dirección de la corriente, pues entonces la mano tendría que estar agarrando la espira al revés, ¿no? Es decir, el pulgar tendría que apuntar hacia allá, hacia aquel lado, y los dedos se iban a enrollar hacia allá, ¿sí? Hacia allá estarían la dirección de los dedos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dirección del campo se movería hacia aquel lado. Entonces, siempre tiene que ser con la mano derecha. Bien, entonces esto es regla de la mano derecha y cómo se genera el campo magnético producido por una corriente. Aquí tenemos que recordar también que la corriente eléctrica pues es un movimiento de cargas dentro de un conductor, ¿sí? Entonces cargas en movimiento, que es una corriente, me produce campos magnéticos. Y la forma de determinar la dirección del campo magnético en una espira es mediante esta reglita que se le llama de la mano derecha. Y esa regla también se utiliza para otro tipo, determinar otro tipo de aspectos, ¿no? Como es el caso de las fuerzas magnéticas que se generan también entre dos objetos. Ya comentamos que si tenemos un imán y le acercamos otro, o se atraen o se rechazan. Y así como la ley de Coulomb, pues hay una fuerza de atracción o de repulsión, solo que en este caso se trata de campos magnéticos. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de que pasemos al primer ejemplo. No, profe. Bien, entonces avanzamos. Y pues vamos a checar aquí qué ocurre con un campo magnético. En este caso vamos a considerar un campo uniforme. Uniforme significa que no importa en qué lugar me ubique del espacio, la magnitud del campo siempre va a ser la misma. Entonces por eso se colocan líneas aquí derechitas, en este caso horizontales. Las anteriores vean que tenían curvas, ¿no? Entonces en ese caso el campo magnético cambia de tamaño a medida que yo me voy moviendo sobre el espacio. En este caso, cuando tenemos líneas de este tipo, significa que el campo es uniforme y entonces significa que su magnitud siempre va a ser la misma. No importa dónde me ubique, va a tener siempre el mismo tamaño. Entonces cuando se coloca un elemento conductor, vean que pues aquí colocamos una cierta longitud que está dentro del campo, ¿sí? Una cierta longitud. Y también observamos que el alambre tiene una cierta inclinación con respecto a las líneas de campo. Y hacemos pasar a través de ese alambre una corriente que también es uniforme, es decir, una corriente constante, una corriente continua que no cambia. Resulta que al introducir este alambre dentro de ese campo magnético, pues este alambre siente una fuerza debido a ese campo. Y entonces la fuerza sobre este conductor puede estar sobre el plano, digamos, de aquí de la pantalla, es decir, que puede estar hacia allá o puede estar hacia acá, o bien puede ser que esté hacia dentro de la página o hacia afuera de la página esa fuerza. Lo cual significa que si lo hiciéramos de manera experimental, este alambre iba a tener una deflexión, es decir, se iba a doblar, iba a tener una curvatura debido a esa fuerza magnética, la fuerza que le ejerce el campo a ese conductor.
Y si nos preguntamos, bueno, ¿por qué va a aparecer esa fuerza? Porque recuerden que acabamos de ver que una corriente genera también un campo. Y entonces si esos campos o bien se rechazan o se atraen, pues es la que va a generar la fuerza que se va a producir en el alambre. Y la manera de obtener la magnitud de la fuerza sobre el alambre es con esta relación que está aquí. La fuerza magnética es igual a la corriente que pasa por el alambre, la longitud del alambre que se encuentra dentro del campo, la intensidad o magnitud del campo magnético, y este es el seno del ángulo que forma el alambre con el campo magnético. Entonces, de esta manera vamos a encontrar la magnitud de la fuerza sobre el alambre. Corriente, longitud del alambre, magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forma el campo con el alambre. Entonces, esa es la relación. ¿Y cómo encontramos la dirección de esta fuerza? Pues una vez más encontraríamos en juego la regla de la mano derecha, que significa en este caso que, como en el anterior, imaginariamente vamos a tomar el alambre con la dirección del pulgar hacia la corriente. Entonces el pulgar tendría que estar apuntando en la dirección de la corriente. Y como tenemos que enrollarlo con nuestros dedos, entonces si ustedes hacen imaginariamente la prueba, significa que su pulgar apunta hacia allá y el resto de los dedos hacia dónde va a apuntar, hacia adentro de la página. ¿Está claro? Como consecuencia, la fuerza va a apuntar en esa dirección, ¿sí? Hacia adentro de la página. Entonces aquí tenemos el campo, hacia allá tenemos la corriente y entonces la fuerza apunta hacia adentro de la página, ¿sí? Esa es la manera en que vamos a determinar la dirección de la fuerza. Y la forma de calcular la intensidad de la fuerza es con esta expresión. Entonces vamos a checar este ejemplo que tenemos aquí. Veamos qué dice, ¿no? Un alambre de longitud 12 centímetros conduce una corriente de 30 amperes. Esta es una corriente bastante grande, ¿no? Entre los polos opuestos de un imán a un ángulo de 60 grados. Entonces aquí viene el campo magnético generado por esos imanes. Y nos dicen que el campo magnético es aproximadamente uniforme y tiene una intensidad de 0.90 teslas. Esta es la unidad que vamos a utilizar para el campo magnético, Tesla. Anteriormente se utilizaba el Gauss, pero pues por alguna razón se adoptó Tesla después de cierto tiempo y ya es el que se utiliza en el sistema internacional. Entonces se ignore los efectos del borde de los polos del imán. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre el alambre? Entonces para calcular la fuerza pues aplicamos la expresión que acabamos de mencionar. Fuerza igual magnitud de la corriente, la longitud por el campo por el seno del ángulo. En este caso la longitud son 12 centímetros, hay que pasarlo a metros. La corriente es de 30 amperes. La magnitud del campo magnético 0.90 tesla. Igual, comúnmente las magnitudes de los campos de este tipo son pequeñas. Y el ángulo nos dicen que es 60 grados. Entonces, al sustituir aquí los valores, tenemos corriente 30, longitud 0.12 metros, campo magnético 0.90 teslas por el seno de 60 grados. Y al realizar toda esta operación, nos da 2.8 newton. Esa es la fuerza que estaría sintiendo ese alambre. ¿Y cuál va a ser la dirección de la fuerza? Otra vez, aquí tenemos que tomar... Profe, Sí, profe, vuelven un momento porque creo que van a reiniciar mi router de internet. sí, está bien. Entonces Ok, dale, profe. aquí tenemos que tomar otra vez la regla de mano derecha. Recuerden ustedes, tomen un lápiz o un lapicero
y coloquen la punta en la dirección en la que está la corriente, para que puedan ustedes determinar aquí la regla de la mano derecha, ¿no? Toman el lapicero o el lápiz y la punta en la dirección de la corriente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar con su mano derecha el lápiz o el lapicero, pero de tal manera que el pulgar apunta en la dirección de la corriente. ¿Sí está claro? El pulgar debe apuntar en la dirección de la corriente. Y entonces tienen que fijarse ustedes, cuando van a enrollar sus dedos, en qué dirección lo hace. Entonces van a ver ustedes que en este caso, al enrollar sus dedos, la dirección va a apuntar que es hacia adentro, ¿sí?, de la página. Por lo tanto, la fuerza va a estar hacia allá. Entonces significa que el alambre se iba a pandear, ¿no? ¿Sí? Pero lo iba a hacer hacia adentro, porque esa es la dirección de la fuerza. ¿Sí? ¿Sí lo lograron hacer? Si cambiamos la dirección de la corriente, pues ahora igual. Lo que van a hacer es el lapicero, pues le van a dar la vuelta, ¿no? Y la punta tiene que apuntar, tiene que ir en la dirección de la corriente. Entonces, en ese caso, si ustedes vuelven a tomar su lápiz o su lapicero, de nuevo, pues lo que van a hacer es el pulgar en la dirección de la corriente, y cuando enrollen sus dedos, ¿hacia dónde va a apuntar? Si enrollan sus dedos, va a apuntar hacia adentro también. Entonces se va a pandear hacia adentro el alambre, ¿no? Bien, entonces esta es una forma de poder encontrar la fuerza que se genera en un alambre cuando está dentro de un campo magnético. Entonces es una relación muy sencilla, ¿no? Muy simple. Que en este caso nos piden calcular la fuerza, pero puede ser que nos den la fuerza, la corriente, la longitud, el ángulo, y tengamos que buscar el campo magnético, ¿no? Y despejar de aquí. O cualquiera de estas otras variables, ¿no? Y es despejar nada más. Bien. Entonces, para que ustedes practiquen con esa expresión que acabamos de encontrar ahorita, van a resolver ustedes este ejercicio. Si este les va a quedar para que vayan practicando. Ahorita no les voy a colocar actividad en la plataforma. Solamente practiquen, resuelvan estos ejercicios con la expresión que acabamos de ver, y la próxima clase, el jueves, veremos los otros conceptos para ir cerrando nuestra unidad, y ya la próxima semana ya sí les voy a dejar actividad, ¿no? Entonces aquí les voy a ir dejando ejercicios así como estos para que vayan practicando, para que vayan trabajando con esa formulita. Entonces ya sea que ahorita tomen una captura para que lo tengan a la mano, y de todas maneras el video lo voy a subir en un momento más. Les voy a mandar la liga por la plataforma, y también a la jefa de grupo por el WhatsApp. Bien, entonces ese ejercicio les va a quedar de tarea para que vayan practicando, y ya con eso prácticamente estamos terminando el tema de hoy.